Hola, bienvenidos. ¿Tienes que hacer una guía de estudio? Aquí te vamos a explicar algunos conceptos que tienes que saber. ¿Qué es una guía de estudio? Es una estrategia de aprendizaje y un método de estudio. A grandes rasgos, consiste en organizar la información esencial sobre un tema de forma esquematizada para que su disposición facilite el estudio, ya que apoya el aprendizaje. Ayuda a que la información sea recordada, se interpreta mejor, su explicación es precisa, se compara y relaciona. Existen diversos tipos de guías de estudio que se adaptan a necesidades particulares. Se utilizan técnicas como los mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas, resúmenes o bien un cuestionario. ¿Qué es un examen? Un examen es un instrumento para saber qué conocimientos, habilidades o capacidades tiene una persona. Cada una de sus preguntas o ejercicios se conocen como reactivos. ¿Para qué sirven las pruebas y exámenes? Las pruebas y exámenes son instrumentos que permiten medir los conocimientos y las habilidades de los alumnos. Las preguntas de la prueba buscan que el alumno explique un concepto, describa un proceso, aplique una fórmula, establezca relaciones de causa-efecto, todo o partes, realice generalizaciones, identifique elementos en mapas o esquemas. Las fortalezas representan lo que has aprendido. Las debilidades son aspectos en los que debes trabajar más, porque aún no se han adquirido. Cuando tú mismo identificas tus avances en el aprendizaje, estás realizando una autoevaluación. Es importante leer muy bien las instrucciones, porque los exámenes tienen varias formas de presentación. Recomendaciones para contestar un examen. Leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. En las preguntas cerradas, descartar primero las respuestas incorrectas o que no corresponden a lo que se pide. En las preguntas abiertas, reflexionar antes de escribir. Asegurarse de haber respondido el total de las preguntas. Tipo de resoluciones de preguntas. Las preguntas de conocimientos permiten identificar los aprendizajes de conceptos, como características de objetos, hechos, ideas, nociones, teorías, hipótesis, relaciones causa-efecto, etc. Te muestro un ejemplo. Las preguntas de habilidades prueban el uso, la aplicación y evaluación de procesos, resultados y consecuencias, entre otros. Se relacionan con los aspectos de recordar y comprender. Te muestro un ejemplo. Existen varios tipos de reactivos. Vamos a verlos. Tenemos preguntas abiertas. Quien responde debe desarrollar una idea, es decir, el alumno responde con toda libertad. Tú escribes la respuesta. Te muestro un ejemplo. Se presentan como preguntas generales o temas a desarrollar. Si son preguntas, llevan signos de interrogación. Dan lugar a que las respuestas sean amplias. Existen los siguientes tipos de reactivos. Descriptivas. Tienen como propósito solicitar información detallada acerca del entorno o composición de un objeto, persona o situación. Explicativas. Solicitan que se pruebe cómo sucede un fenómeno o se den a conocer los motivos de algo.
Preguntas cerradas. Se busca una respuesta específica, correcta. Tiene opciones para poder responder. De las opciones, solo hay una respuesta correcta. Te muestro un ejemplo. Una característica importante de este tipo de reactivos es que solo tienen una respuesta y no hay posibilidad de discutirla. Existen los siguientes tipos de reactivos: respuesta específica, opción múltiple, correspondencia, falso verdadero, complementación, ordenamiento, relación de columnas. Respuesta específica. La respuesta que se busca al hacer la pregunta es simple y única. Te muestro un ejemplo. Opción múltiple. Se plantean preguntas o cuestiones bases, acompañadas de 3, 4 o 5 respuestas probables, donde la correcta tiene un alto grado de objetividad. Correspondencia causa-efecto. Bloques de preguntas sobre un mismo contenido. Cada bloque está constituido por 2 series, una correspondiente a los cuestionamientos y otra a las alternativas. La tarea consiste en relacionar correctamente estas partes. Te muestro un ejemplo. Falso verdadero. Se pretende saber si quien responde conoce el tema. Te muestro un ejemplo. Complementación. Serie de oraciones afirmativas transformadas a enunciados incompletos para escribir las respuestas. Te muestro un ejemplo. Ordenamiento. Series de datos, situaciones, hechos que se presentan al alumno para que los ordene u organice. La organización puede ser de importancia, de valor, cronológico y otros. Te muestro un ejemplo. Relación de columnas. Ayuda a corroborar que quien contesta comprende el tema. Te muestro un ejemplo. Ahora hablemos del acento enfático. El acento enfático es una herramienta que se utiliza para diferenciar 2 palabras que se escriben igual, pero cuyo significado es distinto. Se usa en expresiones interrogativas o exclamativas. Se emplea con las palabras con las que generalmente se inician esas expresiones: qué, dónde, cuándo, quién, cuánto, cuál. En este caso, la función del acento es indicar mayor fuerza en la expresión. ¿Qué es el cuestionario? Consiste en una serie de preguntas o reactivos relacionados con el tema que se trabaja. Hoja de respuesta. Algunos exámenes se responden en las mismas hojas de las preguntas, otros en una hoja aparte llamada hoja de respuestas. Esta, en ocasiones, es óptica, porque los resultados son verificados por medio de un lector de computadora y no por una persona. En este caso, no hay un lector humano que pueda justificar los errores. La rúbrica es un conjunto de guías impresas para evaluar el proyecto de un curso y retroalimentar a los estudiantes. Te muestro un ejemplo. Espero te hayan gustado estos conceptos y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!